escritura y la lectura no solo enriquecen el intelecto, sino que también refuerzan la autonomía de cada persona. La cultura escrita es la base del conocimiento. A través de la lectura y la escritura, el individuo no solo se conecta con el saber acumulado a lo largo de la historia, sino que también desarrolla habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la creatividad. Mi experiencia con el lenguaje y la escritura, cuando tenía aproximadamente 1 año comencé a balbucear y a decir mis primeras palabras como mamá y papá, igual que la mayoría de los niños. Mis papás hablaban mucho conmigo y eso me ayudó a repetir palabras que escuchaba de ellos, lo que facilitó mi aprendizaje de lenguaje. En el kinder mis maestras me enseñaron a pronunciar mejor varias palabras y las vocales. Gracias a ellas pues fui mejorando mi forma de hablar y aprendiendo poco a poco a expresarme con más claridad. Pues ya en la primaria fue cuando realmente aprendí a escribir, porque en el kinder todavía no sabía hacerlo. Con la ayuda de mi maestra pues logré aprender y escribir correctamente, lo que fue una parte muy importante de mi proceso de aprendizaje. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Geraldina Aragón Pedraza y hoy les platicaré cómo aprendí a hablar, escribir y leer. En mi primer año de vida aprendí a decir mamá. Conforme iba pasando el tiempo aprendí varias palabras. A los 3 años ya aprendí a hablar bien. Cuando tenía 4 años entré al segundo de preescolar y aprendí a leer por mi propia cuenta, ya que me mandaban a la tienda y veía anuncios publicitarios que me llamaban la atención. Así que cuando iba con mi familia les preguntaba cómo se decían esas palabras. Entonces poco a poco fui aprendiendo el cómo se pronunciaban. Cuando entré a primero de primaria aprendí a escribir, mas sin embargo mi caligrafía no era la mejor. Entonces mi mamá optó por meterme a un curso en el cual aprendí a escribir mejor y a mejorar mi ortografía. Cuando estaba en sexto de primaria ya podía tener una caligrafía más o menos que le gustaran a los maestros y una ortografía buena. Gracias, con eso me despido. Hola, soy Jocelyn y hoy les quiero hablar un poco sobre mi experiencia con el habla, la escritura y con la lectura. Yo empecé a hablar al 1 año y medio más o menos, pero fue hasta como los 3, 4 años que a mí ya se me entendía muy poco lo que yo decía. Yo tuve que hacer ejercicios de lenguaje y muchas cosas más para que yo pudiera hablar y se me entendiera. Entonces a los 6 años más o menos fue cuando ya podía hablar y ya se me entendía mucho mejor. Hoy en día sigo manejando un poquito ese problema del lenguaje al pronunciar algunas palabras, pero ha mejorado muchísimo el cómo yo hablo. Mi experiencia con la lectura pues fue igual de la mano con el habla, por el hecho de que yo aún no podía pronunciar bastantes palabras, se me complicó. Yo aprendí a leer cuando entré a la primaria, como a los 5 o 6 años, casi cumpliendo los 6 años, yo ya había empezado a leer. Empecé leyendo primero sílabas, luego las juntaba, entonces yo iba relacionando esas sílabas y iba formando palabras, al punto que yo dejé de como separar las sílabas y las empecé a juntar y empecé a leer correctamente, pero fue hasta como los 10 años que yo ya leía con una fluidez adecuada. Hoy en día yo considero que mi lectura es muy buena, por así decirlo. Hoy en día pues me gusta leer, ya leo bastante, entonces eso me ha ayudado bastante al corregir un poco igual mi lenguaje, con ese mismo problema de que no pronunciaba bien las palabras. Con la lectura hoy en día me está ayudando bastante. Y mi escritura, pues me dicen que yo empecé a escribir en el kinder letras, sílabas, incluso mi nombre, pero fue en la secundaria donde gracias a la ayuda de mis maestros pude mejorar mi escritura y mi ortografía. Y todos los años de primaria, secundaria y prepa estuve trabajando en mi ortografía y pues sigo trabajando. Desde mi experiencia personal, el lenguaje, el comunicarme, el poder expresarme, me ha costado demasiado. La escritura no fue tanto un problema en la primaria, o desde pequeña, nunca ha sido un problema eso.
Desde pequeña me ha costado mucho el poder expresarme, y poder leer, más que nada leer, porque siempre me pasaban al frente, pero siempre me daba pena. Más que nada era la pena y sería todo, ¿no? En la primaria me ayudó con mi vocabulario y ya pude expresar un poquito mejor. En la secundaria fue cuando se me quitó un poco más la pena, ya que pasaba al homenaje y me escogían, ya que pues sabía leer ya en ese tiempo. Y pues, ajá. En la prepa ya fue cuando se me quitó de plano la pena de pasar al pizarrón, porque el maestro siempre me escogía para hablar en inglés, para pasar a responder cualquier pregunta de inglés. Y ya, gracias a ello y a las personas que me rodean, pude mejorar un poco más con mi habla. Pues también en el año que tomé mi tiempo para pensar qué es lo que quería, creo que igual ahorita en este tiempo me ha costado y me cuesta mucho poder todavía pasar, aunque es algo que ya no tenía pena y pues ahorita ya todavía como que tengo eso. Creo que sería todo de mi parte sobre mi experiencia que ha sido la primaria, secundaria, prepa y pues ahorita mi universidad. Hola, yo soy Regina y les voy a hablar un poco sobre mi experiencia con la literatura y la escritura. Yo recuerdo que para que yo comenzara a leer y a escribir, mis padres me compraron una guía. En esta guía venían ciertas actividades en las que yo tenía que remarcar, ya sea el abecedario o ciertas frases para que yo empezara a practicar. También lo que solía hacer era repetir las vocales y solía igual repetir el abecedario para que se me empezaran a quedar como que las pronunciaciones. Ya después de eso, en la misma guía me venían como cuentecitos. Esos cuentecitos al principio mis padres me los leían y ya después yo con el tiempo, cuando empecé a saber cómo sonaban ciertas vocales y ciertas letras del abecedario, ya pude ir empezando a juntar algunas palabras. En conclusión, la literatura y la escritura son fundamentales en nuestra vida diaria, ya que estas nos ayudan a desarrollarnos tanto profesionalmente como personalmente. Además de que nos ayudan a forjar nuestro pensamiento crítico y analítico, también tienen la capacidad de inspirar, educar, transformar y crear según sea su uso